Bien, hermanos, pues esta mañana he titulado lo que voy a compartir como el tiempo de leones, ¿sí? Tiempo de leones. Yo les voy a pedir que vayamos a Segunda de Reyes 17, versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Halal, en Nabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Bien, esto pasó un poquito de antecedentes. Eran 12 tribus las de Israel, y resulta que de esas 12 tribus, cuando Salomón peca contra Dios a través de la idolatría y también cosas que no agradaban a Dios en cuanto a adivinación, hechicería, vino el juicio de Dios a través de una división del reino de Israel. Y hemos visto que 10 tribus, ¿sí?, la mayoría de las tribus se fueron al norte, y quedó Judá solamente con 2 tribus, la tribu de Benjamín y de Judá. Pero la mayor parte de las tribus, las 10 tribus, incluyendo los levitas, se fueron para la parte norte. Y este era el reino de Israel, cuya capital al inicio era Siquem y después fue Samaria. Ustedes han escuchado hablar de la samaritana, ¿verdad? Muchas de algunas personas que regresaron eran de esta parte norte, que quedaron muy pocos. Pero ellos, ¿por qué empezaron a fallar? Porque empezaron a adorar a otros dioses de los cuales Dios les había prohibido a ellos. Sin embargo, cuando ellos siguen a su líder Jeroboam, se levanta un líder. Dice que este hombre era tan astuto, era un líder, ¿sí?, que trabajó en un tiempo en el palacio junto a Faraón, y los judíos, a pesar de que él no era judío, lo vieron como un gran líder que movía masas, que era un hombre que en verdad convencía con su forma de ser. Y entonces los israelitas, cuando estaban unidos, lo empezaron a seguir, y había muchas injusticias, porque en ese entonces, pues Salomón, imagínense, tenía 1000 mujeres, y para mantener a todas esas mujeres y todo lo que se gastaba en el palacio, las tribus de Israel tenían que trabajar mucho, había muchos impuestos para poder pagar todos los lujos que tenía Salomón. Entonces el pueblo no estaba de acuerdo con todo lo que el rey Salomón estaba haciendo, y en este punto empieza la división en Israel. Hay una guerra civil, se separan y siguen a este líder llamado Jeroboam.
que realmente los lleva a la parte norte. La gente lo empieza a seguir de manera ciega, aún hasta los levitas, ¿sí? Se confunden porque no había discernimiento. Cuando empieza una etapa, hermanos, de que el pueblo empieza a buscar idolatría, empieza a buscar hechicería, hay un tiempo en el cual el pueblo se confunde, no puede discernir los tiempos, y entonces la gente se va con este líder que los cautiva con su forma de ser, se va a la parte norte y funda este lugar del norte cuya capital era Siquem y después fue Samaria. Pero este rey finalmente sacó lo que tenía en su corazón. Él sabía que muchos podían ir a Judá, a Jerusalén y adorar a Dios porque ahí estaba el templo. Entonces le dijo, no, voy a construir también aquí dioses en los cuales ya no tengas que ir hasta allá. Aquí puedes adorar a Dios. Y entonces él manda a construir unos becerros y les dice que adoren. Y entonces él empieza a hacer que el pueblo de Israel peque adorando dioses, creyendo en lo que es adivinación. Dice que haciendo cosas secretas. Esto empieza a hacer el pueblo de Israel, el pueblo del norte. Y entonces dice que hicieron cosas, aun que esto no fue del agrado de Dios, por cuanto Dios había prohibido. Y muchos de estos empezaron a quemar a sus hijos en fuego, empezaron a hacer tantas cosas. Y sin embargo, ¿por qué les comento esto del tiempo de leones? Miren, hace un tiempo, en Kenia, en África, en el año de 1898, los ingleses empezaron a construir un ferrocarril que iba a ir de Kenia a Etiopía, y entonces había un puente, iban a construir un puente, y resulta que cuando ellos empezaron a construir ese puente, pues era atravesar parte de lo que es África. Ustedes saben que hay muchos animales salvajes. Pero en ese tiempo sucedió algo muy extraño. Ellos empezaron a contratar obreros de la India, porque eran pues también aparte muy baratos en cuanto a la paga. Pero resulta que cuando estaban ya en su campamento, llegaban 2 leones, ¿sí? 2 leones, y se devoraban a las personas, se devoraban a los obreros. Y tenían con pánico a todos los obreros, porque por más que los hacían para cazar, estos leones eran muy astutos, como que sabían las trampas que les ponía el hombre para no caer. Y así durante 9 meses estos leones estuvieron comiéndose a las personas, y según las estadísticas dice que fueron como 135 personas, si no es que más, se comieron. Y caso curioso, muchos de los nativos de ahí le habían puesto a estos leones fantasma y oscuridad. Así se llamaban, así le pusieron a estos leones, porque eran leones muy tremendos, sí, que por más que hacían para cazarlos, no los podían cazar. Y se comían a las personas y ya tenían miedo de estos leones. Se interrumpió la construcción del tren por cuanto pues ya tenían un pavor por estos leones. Y entonces contrataron a un hombre llamado Patterson, que era un hombre pues que tenía mucha experiencia en lo que era la caza. Y llevaron a este hombre ahí y le dijeron, mira, esto está pasando. Son 2 leones, pero no los podemos cazar. ¿Sí? Por más que hacemos, no podemos, y son bien astutos. Porque van y uno hasta se llevó 11 personas, se comenta, otro 35, y entonces dice, no podemos con estos leones. Es algo muy raro en ellos, y la gente de ahí decía que eran espíritus que se habían metido en estos leones porque estaban enojados pues para lo que se estaba construyendo. Y entonces, hermanos, este hombre dice que un día tuvo que construir en un árbol, ¿sí? Una casa para desde ahí ver qué era lo que pasaba cuando estos leones venían. Y dice que un día ellos dejaron hasta un cuerpo de su capataz, sí, que aún no se lo habían comido completamente, y él pudo cazar a uno de ellos, pero le tuvo que disparar 9 balas para poder matarlo. Y a los 20 días mató al segundo. Dice que también fueron muchas balas y todavía este león no podía morir,
y quiso subirse al árbol y murió mordiendo la raíz de un árbol. Entonces era algo tremendo, y él dice que este hombre, pues ya después de que mató a estos leones, se quedó con la piel de estos animales que medían casi 3 metros. Pero algo curioso en los leones, que estos leones no tenían melenas. Normalmente los leones, pues los conocemos, ¿verdad? Tienen melenas, pero estos leones no tenían melenas, eran 2 leones, ¿sí? Y dice que a lo largo de ese tiempo él viajó y comentó este testimonio, toda esta historia de estos leones que devoraron a muchas personas. Y un día en Estados Unidos le dijeron, véndenos la piel, porque hizo pues una alfombra de estos leones. Y estos leones en la actualidad están en un museo en Chicago, ¿sí? Y dicen que aún cuando la gente va y observa a estos leones, genera pues un miedo, ¿sí? Porque eran leones muy tremendos, algo raro. Y entonces, ¿por qué les comento esto? Porque el pueblo de Israel, hermanos, empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y el rey asirio, ¿sí? A ellos los había conquistado y les pagaban tributo. Pero estos hombres, se entera el rey que un día el rey Oseas no hace lo correcto y quería de alguna manera aliarse con los egipcios, y entonces dice, no, ahora te vas a venir a Siria. Y hay jeroglíficos que muestran cómo los trajeron, porque inclusive la Biblia dice que iban a ser llevados con garfios. Y dice que sí, que los asirios eran hombres muy sádicos, muy tremendos, porque les metían ganchos en la boca y ahí se los llevaban, ¿sí? En grupos. Y entonces se llevaron a toda esa gente de Israel a la parte de Asiria. Pero hermanos, Dios es alguien misericordioso. Antes de que Dios emita un juicio, Dios es un Dios de misericordia. Hemos visto muchas veces qué es la palabra misericordia. Cordia es corazón, y Dios pone su corazón en nuestra miseria. Él dice, mira, yo sé cómo estás, yo te conozco, pero aún en medio de tu miseria yo voy a poner mi corazón para rescatarte. Y Dios es alguien que te avisa. Dios no es alguien que te agarra desprevenido y dice, pues esto hiciste, esto va. No, Dios siempre está tratando de traer nuestras vidas para con Él, pero nosotros, ¿qué? No entendemos. ¿A cuántos de nosotros Dios nos estuvo hablando una, otra vez y otra vez, y venimos a la primera? ¿Cuándo venimos? Cuando ya no podíamos, ¿verdad? Decía, ya Dios, ¿verdad? Como el niño cuando le decían, te voy a dar una pela, ¿verdad? Y luego decía, ¿otra vez? No, ya no, ¿verdad? Decía, no, ya estuvo bien. Y entonces Dios es alguien que tiene misericordia. Esto es lo que identifica a Dios, que es un Dios de misericordia, cosa que Satanás no es, por eso Él no es Dios, ¿sí? Dios es Dios, hermanos, porque tiene misericordia. Esto es una característica de Dios. Vamos ahí mismo, ahí en 2 de Reyes 17, el 13. Dice, y Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios siempre, hermanos, está tratando de traer a nuestras vidas a Él. Y dice que Él envía profetas, Él enviaba videntes, Él enviaba personas que le hablaban a los israelitas y les decían, vengan conmigo, vuélvanse a mí. Eso es un Dios que se duele del castigo y que no es a la primera, porque nos trata como hijos. Y entonces Dios se está trayendo a muchas cosas a veces que nosotros no podemos percibir, hermanos. Vamos a Amós 4. Amós es un profeta menor que le habló al pueblo de Israel. Dios envió profetas a los dos pueblos, al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Y uno de ellos fue Amós. Amós fue el que compartió y que Dios envió como profeta para hablarle a los israelitas de ese tiempo. ¿Ya tenemos a Amós? Vamos al verso 6. El título de esta parte de Amós dice, aunque castigado
Israel no aprende. Dice el 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. El 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover sobre una parte, llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. El 9, os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, ¿más qué? No os volvisteis a mí, dice Jehová. En nuestro contexto, vino el VIH y no se volvieron a mí. Vino la pandemia del COVID-19 y hubo gran mortandad. ¿Cuántos recordamos este tiempo del COVID? ¿Cuántas personas murieron, hermanos? Más de 500,000 personas, según se dice 800,000, y si no es que más. Porque en ese tiempo ya no registraban personas que morían de COVID, simplemente de infartos. Y los hemos visto, esto yo no los puedo engañar, yo no les puedo mentir. ¿Cuántos vimos lo del COVID? ¿Y cómo morían personas? Hubo familiares que me decían, eso no existe, eso no es verdad. Y yo me pude dar cuenta cuando le digo, ¿qué pasó? Yo no creía, pero ya se murió su esposo. Y ya ni decirte lo dije, ¿verdad? Porque lo estábamos viviendo. Y aquí es algo que no podemos mentir, es algo que vivimos todos. Y dice también el 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y enuncia el hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Dice, vengan a mí, regresen a mí. ¿Quién fue lo que pasó? ¿O por qué pasó todo esto del COVID? ¿O por qué pasó lo del VIH? Hermanos, porque es un juicio de Dios. Mucha gente no lo ve así, pero es un juicio de Dios, haciendo entendernos que los hombres tenemos que volvernos a Dios. Pero el hombre, ¿qué? ¿Somos bien entendidos? No somos entendidos, ¿sí? A pesar de que hemos visto, así palparon nuestros ojos. Muchos estuvieron enfermos de COVID y aún así no hemos entendido. No hemos entendido, hermanos. Por eso dice, aunque castigado Israel, no aprende. Y esto pasó con los israelitas. Muchas de las cosas que a veces llegan a pasar en nuestras vidas, hermanos, es porque Dios quiere llamar nuestra atención. Y muchos de nosotros hasta nos enojamos con Dios. Y decimos, si eres Dios, entonces ¿por qué me está pasando esto? Si te estoy buscando, ¿por qué me pasa esto? Y nos enojamos con Dios. ¿Cuántas personas no se han enojado con Dios? A veces hasta porque no les da un bebé. Se enojan con Dios, como si Dios tuviera la culpa. Son circunstancias. Y son tiempos de buscar a Dios y de volvernos a Dios. Pero sin embargo, nos enojamos con Dios. Y así era el pueblo de Israel. Adoraba cosas secretamente. Dios les dio la oportunidad de volverse, quitó esto, quitó lo otro, mandó esto, mandó lo otro, y el pueblo no entendía. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, del pueblo de Israel, es de una manera paralelo a nuestras vidas, porque nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces Dios no nos amonestó? A mí, Dios me dijo, Ricardo, eres un cristiano tibio. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:16? Vamos a Apocalipsis. ¿Qué le pasa a los tibios? Vamos a Apocalipsis 3:16.
¿Ya lo tenemos? Vamos desde el 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Dios me dijo, Ricardo, no me lo mandó, aunque lo había leído en la Biblia, yo no había entendido, y Dios me lo mandó a decir con una persona y me dijo, Ricardo, eres un cristiano tibio, vuélvete a mí y cambia tu forma de ser. Y entonces dije, sí, Dios. Y entonces yo le dije, Dios, ok, haz que yo me enamore de ti. Y es lo que yo le pedí a Dios, yo quiero enamorarme de ti, Dios, porque si yo me enamoro de ti, con lo que yo lucho, entonces si yo me enamoro de ti, yo voy a hacer las cosas que tú me dices. Y esto ha sido mi vida, hermanos. Yo le he pedido a Dios, digo, Dios, mira, más que todas las cosas, yo quiero enamorarme de ti, porque yo sé que si yo te amo, yo voy a hacer las cosas que a ti te agradan. ¿Y cuántas veces Dios está amonestando nuestras vidas? Está pasando esto, está pasando lo otro, y no entendemos. Y así el pueblo de Israel. Vamos al verso 14, ahí mismo de Segunda de Reyes 17. Fíjense todo lo que mandó Dios. Les hizo ver a través del profeta Amós, mira, esto pasó, no hubo lluvia, tenían que ir de una ciudad a otra ciudad para que ahí tomaran agua, para que ahí pudieran comer y comprar granos, pero no se volvieron a mí. Y vean el 14 lo que dice. Mas ellos no obedecieron, antes que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Fíjense, a pesar de que Dios les hizo ver a través del profeta Amós, y no tan solo del profeta Amós, de varios profetas, y los amonestó, el pueblo de Israel no entendió. Al contrario, se volvió contra Dios. Dice que se volvieron en sus vanidad, se volvieron vanidosos. ¿Qué es vanidad? ¿Sí? Vanidad es algo, el diccionario define vanidad como el orgullo de la persona, que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Entonces la vanidad, hermanos, es un orgullo en el hombre, ¿verdad? Por ser admirado por sus méritos, por lo que ha logrado, y dice, no, es mi esfuerzo. No sé si te has topado con algunas personas cuando dice gracias a Dios. Dice gracias a Dios, no, gracias a mi esfuerzo, porque yo fui el que me esforcé. Y no toman en cuenta a Dios. Y es Dios, hermanos. Sí, es Dios quien está detrás de todo. No es que tú hayas o tengas la característica de lograr algo, no, es Dios quien te da la habilidad, quien te da la sabiduría, quien te da la inteligencia. Es Dios, hermanos. Nadie más, aún tu trabajo, aún lo que tú puedas ganar, aún lo que tú puedas conocer o saber, recuerda que es Dios, no eres tú. Aún tengas una habilidad tremenda para hacer cosas, es Dios, hermanos. Y entonces dice que ellos se volvieron en su vanidad, se volvieron vanidosos, creídos, orgullosos, y dijeron, no, Dios no, somos nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando Nabucodonosor dijo, la fuerza de mi mano ha hecho esto? Cuando vio muy bonito a Babilonia, que el río Éufrates cruzaba Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que está considerado como una de las 7 maravillas antiguas, porque el agua subía hasta la parte más alta y venía cayendo e irrigaba los jardines, y era un lugar muy hermoso.
donde el oro, por eso le decían que Babilonia se representa como la cabeza, cuando la vio Daniel, de oro, porque era un lugar, una nación que el oro era lo que se movía ahí. Sin embargo, Dios traía juicio, porque es Dios, hermanos. Es Dios, no es el hombre. Y entonces dice que ellos se volvieron en su vanidad. Vamos a Romanos 1:21. Romanos 1:21. ¿Ya lo tenemos? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de cuatro patas y de reptiles. Entonces imagínense, cuando el hombre se sintió que todo lo podía, ¿sí? Que era un hombre que era sabio, pero era necio. Dijo, no, mi Dios es alguien que puedo ver, a Dios no lo veo, entonces mi Dios es ese becerro de cuatro patas, ese reptil, y por eso ustedes pueden ver en las antiguas civilizaciones, y no tanto en las antiguas civilizaciones, cómo adoran a imágenes en este tiempo. ¿Sí? Y les ponen manzanas, le ponen comida, le ponen un montón de cosas porque el hombre se cree sabio y dice, no, a Dios no lo puedo ver, pero a este sí le puedo pedir porque ahí está. Y se mandan a construir imágenes de hasta 20 metros, ahí en Coacalco, una de 20 metros, en Sonora, en Sinaloa, de 20 metros. Y entonces, hermanos, entre más grande es el ídolo, ¿más poder tiene? No. Y entonces dice que no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. Es decir, el hombre razona y dice, no, ese no es Dios, alguien que no veo. Yo necesito verlo para poder creer. Aún Santo Tomás decía, hasta no ver, no creer, porque así es el hombre. Tiene que ver para creer. Y entonces ellos hicieron imágenes de lo que veían de animales de cuatro patas o cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Y aún de hombres, porque también adoraban a hombres, a imágenes de hombres. Pero hubo una consecuencia. Ahí mismo en Segunda de Reyes 17:20 que dice, hay una consecuencia. El hombre puede hacer lo que quiera, pero hay consecuencias. Y dice, y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, y como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Ellos fueron enganchados en sus bocas y fueron llevados cautivos hasta Siria, dice aquí, hasta el día de hoy. Ahí se quedaron. Y entonces el rey de Asiria, miren lo que hizo en el 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Serfaín, y los puso en ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Fíjense, aquí lo que ellos habían tenido o guardado por mucho tiempo y dijeron, esto va a ser mío hasta que me muera, Dios se los quitó. Dios se los quitó. Aún casas, dice, artesonadas, muy bonitas. Vinieron otros de otro lugar y a ellos les dieron sus casas, a ellos les dieron sus tierras y ellos las habitaron. ¿Y no pasa esto? ¿No está pasando esto en nuestros tiempos? Donde van, ahí en Guerrero, les están quitando sus tierras y otros se están quedando con sus tierras. Les están quitando sus casas y otros se están quedando con sus casas. ¿Sí o no? Se están quedando con sus bienes.
y no entendemos, no vemos. Y entonces dice, fíjense lo que pasó después, y el 25 dice, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, que dice que envió Jehová contra ellos, leones que los mataban. Fíjense, Dios permitió que hubiera leones ahí en ese lugar, y empezaron a comerse a los que llegaron a habitar Samaria. Empezaron a comérsele porque ellos no tenían temor de Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué está pasando en nuestros tiempos? Hay violencia, hay secuestro, hay extorsiones. Es tiempo de leones. Es tiempo de leones donde se están comiendo lo que tú eres, tus bienes, tus cosechas, tus casas. Cada día tú ves la televisión, ves las noticias. Bueno, creo que esta semana, ahí en Puebla estaba una familia comiendo, de pronto llegaron unos malos con metralletas, rifles, ¿y qué pasó? Le quitaron su camioneta, que esa camioneta creo vale 2 millones de pesos, si ya era usada, 1 millón. Pero ahora ya no puedes hasta traer buenas cosas, porque te las quitan. Tizayuca, y no tan solo Tizayuca, Chiapas, Tamaulipas, la frontera. Es tiempo de leones. Es tiempo de leones. El león devora, el león come. Así como se comía a estos hombres que estaban construyendo las vías del ferrocarril y que tenían miedo. Es tiempo de leones porque Dios lo está permitiendo. Para que entendamos, para que nos pongamos a orar y no tan solo decir, oye, esto está pasando allá, esto está pasando acá. Y nos estamos volviendo insensibles. No estamos viendo que están pasando estas cosas y decir, vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a buscar a Dios para que esto no suceda y esto se quite de nuestro país. Pero ¿saben cuándo pasa esto? Ustedes pueden leer el libro de Jueces y es algo similar. El pueblo de Dios dice que hubo una generación que no conoció a Dios. Y de pronto venían los pueblos que estaban alrededor de Israel y los hostigaban, les robaban su comida, los mataban, y entonces ellos clamaban por un Salvador o por alguien que los ayudara. Y así se levantó Sansón, Jefté, ¿verdad? Que los ayudaban, pero mientras vivía este hombre, o este líder, o este juez, todo iba bien. Después de que moría, lo mismo. Entonces, hermanos, es un tiempo de leones, pero vean lo que este hombre, o lo que algunos hombres entendieron. Ahí mismo en el 26 dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él había echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Fíjese, aquí hubo entendidos que dijeron, ¿saben qué? Todo esto de los leones está pasando porque los pueblos que han llegado a habitar Samaria no tienen temor de Dios, no conocen a Dios. Y entonces, dice el 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe ¿qué? La ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Es decir, ¿saben qué? Es que entre los malos no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. ¿Y entonces qué se hace? Manden a los pastores allá que les compartan, ¿verdad? Manden a los evangelistas allá que les enseñen cómo tener temor de Dios. A esos que nos trajimos, regrésenlos algunos y que les enseñen a tener temor de Dios. Y entonces enviaron a sacerdotes que les empezaron a enseñar la ley de Dios y a tener temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Muchos decimos a veces que temor de Dios es tener miedo, ¿sí? Pero no, el temor de Dios se refiere en un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. Esto es lo que es temor. Es decir, tengo un respeto. Entonces les enseñaron a tener respeto por el Dios de los israelitas y le dijeron, ¿sabes qué?
Tienes que cumplir estos mandamientos para que entonces Dios quite estos leones de tu vida o de la vida del pueblo. ¿Y qué estamos haciendo muchos? Estamos compartiendo de Dios para que la gente que está sufriendo conozca de Dios, venga a Dios y entonces tenga temor de Dios. Pero vamos a ver ahorita que no tan solo es tener temor de Dios, tener respeto. Mucha gente cuando a veces peca y se le dice, es que no tenías temor de Dios, por eso pasó esto. Pero vemos que no tan solo basta el temor de Dios, hay algo más. Vamos al verso 29, de ahí de Segunda de Reyes. Les enseñaron a tener temor de Dios, pero vean lo que hicieron estos pueblos. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nisbas y a Tartac, y los de Serbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Melech, dioses de Serfaín. Entonces, tuvieron temor de Dios, a pesar de que les enseñaron la palabra de Dios, la Torá, no tuvieron temor de Dios. Dice que dijeron, ay, nosotros vamos a adorar a nuestros dioses. Vean el 33 que dice, temían a Jehová, es decir, sí llegaron a tener un respeto, pero honraban ¿qué? A sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Miren, ¿qué pasó con Cuba? En Cuba, supuestamente son católicos, ¿sí? También hay cristianos, pero ellos hicieron un sincretismo. Mucha gente, como los españoles trajeron gente esclava de África, traían en su corazón a sus dioses. Y entonces los empezaron a nombrar, dijeron, bueno, sí vamos a adorar al dios de los católicos, pero le voy a poner el nombre de mi orisha, de sus dioses. Y entonces hasta hay pues cumbias o música cubana que las cantan y nombran a sus orishas, a sus dioses. Y por eso Cuba está así. No sí en parte por el sistema que los gobierna, sino también por el otro sistema espiritual que los gobierna, porque ellos siguen adorando a sus dioses, así como estos que llegaron a ocupar Israel decían, temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Hay un sincretismo. Dicen, sí, voy a adorar a Dios, pero también voy a adorar a mi Dios. Y entonces dice que temían, es decir, tenían un respeto, sí llegaron a entender, pero no volvieron su corazón a Dios. Dice el 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron ¿qué? A sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Es decir, siguieron adorando a sus dioses. Hubo un sincretismo y dijeron, bueno, sí vamos a adorar al Dios de los israelitas, pero también a nuestros dioses, porque son de nuestros antepasados. Así nos los inculcaron y así vamos a morir. Y dijeron, mira, vamos a adorar al Dios de los israelitas, pero para poder seguir aquí, pero hay otros dioses que nos enseñaron nuestros padres. Y dice que así la gente vivió en un sincretismo como hasta el día de hoy. Y esto no tan solo pasa en los pueblos paganos, pasa también en nuestros tiempos como cristianos. Nosotros a veces somos cristianos tibios, hermanos, donde servimos a Dios, pero también al mundo. ¿A poco no? A mí Dios me lo dijo, y yo se los digo porque quizá nada más yo era tibio. Y Dios me dijo, Ricardo, deja de ser tibio porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, aún como cristianos, somos personas tibias, que mezclamos las cosas de Dios con el mundo? ¿Sí?
Yo era uno de esos, hermanos. Yo mezclaba las cosas de Dios con el mundo y decía, soy cristiano. Yo amo a Dios, pero mis hechos decían lo contrario de lo que yo decía que amaba a Dios. Y así como estos hombres decían, no, amamos al Dios de los israelitas, pero también amamos a nuestros dioses y de vez en cuando quemamos a un niño o a una niña, ¿sí? Hermanos, esto sigue pasando hoy en día, por eso en México, y no tan solo en México, en el mundo, están pasando tantas cosas, porque aún los cristianos estamos llevando una doble vida. Dice que somos la sal del mundo, pero esa sal, hermanos, dice que cuando no servía, era echada en los caminos y pisoteada por las bestias, ¿sí? Porque no somos la sal muchas veces, hermanos. Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha llamado a que el mundo vea a través de nosotros lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero muchos de nosotros, hermanos, somos como estos hombres que sí escucharon de Dios, temieron las cosas de Dios porque les enseñaron lo mismo que a los israelitas, pero no volvieron su corazón a Dios. Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos de nosotros a veces, hermanos, así éramos? ¿Sí? De que adorábamos a Dios, pero también lo que nos gustaba. ¿A poco no? Yo era uno de esos. Yo mezclaba las cosas de Dios hasta que Dios me dijo, Ricardo, o te decides o te decides. Y entonces Dios me amonestó y dije, sí, Dios, perdóname, haz que yo me enamore de ti entonces. Y hermanos, sigo pidiendo enamorarme de Dios para agradar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, la santidad del hombre es que de todo su corazón, el 100% de su corazón a Dios, es la santidad. Mucha gente a veces batalla y dice, es que tengo o necesito santidad en mi vida. Dale todo tu corazón a Dios. Dile lo que te molesta, lo que no puedes. Ve, sé sincero con Dios. Y dile, Dios, me gusta esto, el otro. Ayúdame, Dios, ayúdame. Y de pronto, hermanos, Dios empieza a cambiar tu vida y a transformarla. Porque eso es el Evangelio. Transforma tu vida. Porque hay personas, hermanos, que vivimos una doble vida y de pronto algo pasa y la persona fallece, pero nunca se volvió de todo su corazón a Dios. Y decimos, ¿era cristiano? Era cristiano. ¿Sí? Hermanos, yo vi morir a muchas personas que cuando venían me decían, está con Dios, ¿verdad? Y a veces, pues uno dice, ¿qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo si está con Dios o no? Porque aunque iba a la iglesia, hermanos, yo vi mucha gente, muchos jóvenes, venir a la iglesia y llevar una vida que de pronto morían acribillados porque andaban en lo malo, aún yendo a la iglesia. Tenían otra doble vida. Y de pronto, hermanos, mataban a estos jóvenes. Y yo decía, Dios, ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? No sé dónde estarán. Dios sabe. Y hermanos, a lo que voy es con esto. Así como es el tiempo de los leones, estamos viendo cómo están devorándose cosas los leones. Y nos estamos acostumbrando, nos estamos volviendo insensibles. Decimos, bueno, esto pasó allá, pero con el vecino, pero no conmigo. Hermanos, esto puede pasarnos aún hasta nosotros. Yo sé que Dios nos guarda, y yo sé que Dios nos ha guardado y tenemos que seguir buscando de Dios. Mira, hace un tiempo, ahí donde iba en la secundaria, Jalapa, donde iba en la secundaria mi hijo, siempre su mamá le decía, ¿sabes qué? No me da tiempo de comprar algunas cosas de la despensa, pasa a un súper que estaba ahí cerca, compra las cosas cuando salgas de la escuela y ya yo paso por ti. Dice, bueno, y así lo hizo mucho tiempo. Pero un día se pelearon unos chicos y uno de los chicos sacó un cuchillo y picó a uno de los chicos. Para pronto pasó una patrulla, le avisaron y se metió al súper.
Y ahí estaba mi hijo con el mismo uniforme del chico, porque era de la misma escuela. La policía se metió a buscarlo al súper, mi hijo estaba ahí, y entonces la cajera le dice, ¿sabes qué? Vete. Y dice, pero no le he pagado, vete. Y mi hijo salió del súper. La policía en el momento entró, agarró al chico que andaba buscando comprar refrescos para despistar. ¿Te imaginas si agarran a mi hijo? Le hubieran pegado, le hubieran maltratado, y en lo que me entero, ustedes saben que son tremendos. ¿Quién lo guardó? Lo guardó Dios. Hermanos, es un tiempo sí de leones, pero que Dios nos guarda si nosotros permanecemos en la mano de Dios. Es un tiempo de no ser insensibles, sino de orar, de empezar a buscar más a Dios, hermanos. ¿Sí? Hermanos, tenemos que enamorarnos más de Dios. Tenemos que venir a Dios y decirle, Dios, ya no quiero ser más un cristiano tibio. Ya no quiero ser un cristiano nada más de domingos, de entre semana, un día, otro día. Hermanos, tenemos que buscar más de Dios. Si muchas veces no pasan cosas sobrenaturales en nuestras vidas, hermanos, es porque no estamos teniendo intimidad con Dios. ¿Sí? No pasan cosas y se vuelve algo religioso, algo cotidiano, algo como una religión cualquiera, porque estamos viviendo una religión, pero no están pasando cosas sobrenaturales en nuestras vidas, porque aunque tenemos la verdad, como estos hombres tuvieron la verdad, pero no vivieron lo sobrenatural de Dios. Amén. No volvieron su corazón a Dios. Hermanos, en esta mañana quiero decirte que tú conoces tu vida, tú conoces tu corazón y tú sabes cómo estás con Dios. Hoy en la mañana platicábamos esta clase con el pastor y había un pastor que siempre, ahorita que me hizo recordar algo, que siempre nos preguntaba, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tu relación con Dios? Y ahí uno se me endoaba, ¿no? Decía, ay, me dio donde no quería, ¿verdad? Y así siempre era su forma de preguntarte, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tu relación con Dios? Híjole. Hermanos, ¿cómo está su relación con Dios? Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo no sé, tú lo sabes. Así que, hermanos, yo te invito a que nos volvamos a Dios. Dios es un Dios de misericordia. ¿Sí? Es un Dios hermoso, es un Dios bueno. Por eso yo les decía al inicio, Dios es bueno, porque yo he visto la bondad de Dios. Pero también es un Dios de justicia. Amén, hermanos. Entonces, ahí donde estás, yo te voy a poner que te pongas de pie. Pongas tu mano en tu corazón. Y tú sabes, yo no. Yo solamente, así como un día Dios me amonestó y me dijo, Ricardo, vuélvete a mí. Aún decía que era cristiano y Dios me dijo, vuélvete a mí. Hoy, hermanos, ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Y ahí, dile a Dios lo que te duele, lo que te cuesta para ser un verdadero cristiano. Porque muchas veces sí tenemos temor de Dios, pero no basta el temor. La santidad, hermanos, es que demos todo nuestro corazón para con Dios. Padre, en esta mañana tú conoces nuestros corazones. Tú conoces todo lo que hay en mí, conoces mi intimidad, Dios. Tú conoces mi intimidad, mi carácter. Hermanos, el carácter es lo que haces cuando estás a solas. Ese es tu carácter. Cuando estás a solas, ahí, ese es tu carácter. Padre, tú conoces nuestras decisiones. Tú conoces todo lo que aún está en nuestros corazones y que no te agrada. En esta mañana, Dios, queremos ponernos a cuentas contigo si es que te hemos fallado. Porque sabemos que eres un Dios que se duele del castigo, pero también sabemos que eres un Dios de justicia y un Dios de misericordia. Esta mañana, Dios, yo vengo delante de ti pidiéndote perdón. Padre, hermanos, si hemos fallado a Dios, si piensas que eres un cristiano tibio, hermanos, dile Dios, ayúdame a ser un cristiano activo, un cristiano que sea caliente, Padre, y ayúdame a enamorarme de ti, Dios. En el nombre de Jesús.
Gracias porque sabemos que eres bueno. Padre, yo te pido por esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Que tengamos temor, Dios, pero que también demos todo nuestro corazón hacia ti, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a cada hermano, Padre, y que las iglesias estemos proclamando tu nombre, Padre, en este tiempo de leones. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.